Hola, buenos días. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a ver temas de importación de datos y los procedimientos gráficos de R que tiene como base dentro de su librería. Entonces, dentro de la importación de datos, vamos a ver la función de readTable, la función XLSX que sirve para archivos de Excel. Vamos a ver un poquito de los archivos JSON, cómo conectar con bases de datos de MySQL y la función readCSV. Y una vez que ya tengamos cubierto esta parte, vamos a ver los procedimientos gráficos de R, que se divide en dos partes: las funciones gráficas de nivel alto y las funciones gráficas de nivel bajo. Entonces, esa sería nuestra agenda para el día de hoy. Y comenzamos con la parte de importación de datos, ¿no? Aquí, aunque ya vimos que nosotros tenemos formas de crear nuevas hojas de datos en R, estos archivos suelen leerse desde archivos externos y no teclearse de modo interactivo, porque pues usualmente, bueno, para bases de datos que son, ni siquiera clasificarían como bases de datos, sino que para una hoja de datos que es muy pequeña, igual y si pudiésemos tipear a mano cada uno de los vectores y crear el data frame, ¿no? Pero en la práctica vamos a estar trabajando con bases de datos que son muy grandes. Entonces, para esto nosotros tenemos que ser capaces de poder leer o importar esas bases de datos a R para que nosotros podamos hacer todos los análisis que nosotros estemos trabajando para ese proyecto. Entonces, aquí la idea o lo que se presupone es que el usuario es capaz de modificar los archivos de datos con otras herramientas, por ejemplo, con editores de texto, para ajustarlo a las necesidades de R. Generalmente esa es una tarea muy sencilla. Por ejemplo, a veces lo principal que se hace es que viene una base de datos en archivos de Excel y por comodidad se guarda como un archivo CSV y es mucho más fácil leerlo en el archivo de Excel. No, pero si viniese en algún otro formato, por ejemplo, una base de datos de Access o en algún otro lugar, pues igual y por fuera podemos convertirlo todo a una hoja de datos de Excel y con eso ya lo leemos en R, o tal vez directamente en R pudiésemos hacer estas conversiones. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Antes de comenzar con cualquier cosa relacionada a importar datos, es importante cambiar el directorio del trabajo a la carpeta donde nosotros vamos a estar trabajando. Entonces, en este caso, yo tengo una carpeta en mi escritorio donde tengo estos cuatro archivos. Tengo un archivo CSV que se llama alumnos, uno que se llama datos, otro que se llama datos SA y uno de extensión XLSX, que es para ejemplificar la parte de Excel, ¿no? Entonces yo primero en el software voy a tener que cambiar mi directorio para que R sepa que aquí voy a estar trabajando. Si nosotros no hacemos ese cambio de directorio, cuando nosotros demos la instrucción para importar los datos, no va a funcionar. Otra cosa que podemos hacer es que nosotros podemos descargar nuestros datos, por ejemplo, si fueran de internet, los podemos descargar y entonces cambiar el directorio de trabajo a la carpeta de descargas de la computadora y de ahí leer los datos. Pero lo más óptimo es que si vamos a estar manejando archivos principalmente de Excel o TXT, nosotros los copiemos en una carpeta que sea nuestro directorio de trabajo y nos cambiemos a ese directorio. Para poder leer una hoja de datos desde un directorio en el equipo, el archivo externo debe de cumplir dos condiciones adecuadas, que son estas. La primera es que la primera línea del archivo debe de contener el nombre de cada variable de la hoja de datos, o sea, los nombres de las columnas. Y en cada una de las siguientes líneas, el primer elemento es la etiqueta de la fila y a continuación deben aparecer los valores de cada variable. O sea, que tengamos nombres y los valores seguidos de la base de datos que nosotros vamos a leer. Entonces vamos a empezar con la función readTable. Una vez que ya tenemos nosotros los archivos en nuestro directorio de trabajo, esta es la que podemos usar. Esta nos va a funcionar para leer archivos en CSV. Por ejemplo, yo tengo el de datos, lo voy a abrir solo para que vean cómo se ve en Excel. Sería este de aquí. Si se dan cuenta, sí tengo una fila de columnas. Tengo a propósito una fila aquí que no tiene nada y después comienza la información. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la función readTable para ver cómo se leerían estos archivos.
Le voy a dar head nada más para que nos muestre las primeras filas, pero acuérdense que se puede llamar al archivo completo, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo aquí es que nombré a un objeto, bueno, creé un objeto que se llama datos y le asigné la lectura del archivo de datos.csv. Y como ya estoy en mi escritorio de trabajo, pues ya lo va a reconocer. Lo único que necesitamos aquí es que el nombre va a ir entre comillas y que tenga la extensión, es decir, que sea datos.csv. Entonces, si yo llamo a datos, me va a leer esta cosa que nosotros vemos aquí. Si le pedimos la clase, me va a decir que es de clase DataFrame, pero nos está mostrando algo muy raro, ¿no? De hecho, solo hay una columna. Vamos a ver que los archivos que se leyeron están separados por comas. Esto es porque así está el formato del archivo. Si nos vamos a la extensión, vemos que está como CSV. Entonces, con la función readTable, como no le estoy especificando nada, me lo está leyendo tal cual, así como un archivo con comas. Entonces, yo puedo utilizar el argumento de sep igual para que yo indique con qué está separado el archivo. Y al yo poner esa instrucción, yo le estoy diciendo que está separado por comas. Entonces, lo que va a hacer es que me va a distribuir después de cada coma una columna diferente. Y aparte, estoy agregando un argumento que se llama header. Este argumento lo que va a hacer es que le va a indicar a la función que la primera columna realmente no es el primer registro, sino que es la columna, perdón, es la fila de nombres de columnas. Entonces, cuando yo ejecute esa función, ya vamos a ver algo un poquito más trabajable. Si le damos el head, ya vamos a ver algo de este estilo. Lo que hizo aquí es que pues ya como le indiqué que se separa por comas, pues me creó una columna por cada espacio que había después de las comas. Y como le indiqué que el header era, lo puse como verdadero, le dije que la primera fila era los nombres de las columnas, que ya me los saca aquí como nombres. Ahora lo que me está poniendo como primer registro es la columna vacía que teníamos entre los nombres de las columnas y la base de datos. Entonces, si quisiéramos solucionar esto, pudiéramos hacer dos cosas diferentes, ¿no? Número uno, puedo crear un vector que se llame nombres, en donde yo le asigne los nombres del data frame que acabo de crear. Si yo ejecuto esta línea nada más y llamo a nombres, vamos a ver que están almacenados los nombres de las columnas únicamente. Entonces, lo que puedo hacer después es que si nos vamos al archivo original, vemos que la información comienza a partir del tercer registro. Entonces, lo que yo estoy haciendo en el código es que le estoy indicando que se va a separar por comas. En header le estoy poniendo falso para que no me lea los nombres. Y le estoy utilizando un tercer argumento que se llama skip, que lo que va a hacer es que nos va a saltar el número de filas en la lectura de la información. En este caso, como yo le estoy poniendo skip igual a 2, me va a saltar los primeros dos registros. Y si yo llamo a datos, me va a leer, perdón, voy a poner head datos, me va a leer ya la base de datos, pero sin nombres de columnas. Entonces, lo único que faltaría es que yo ponga el vector, yo llame al vector de nombres de este datos y le asigne los nombres que almacené previamente. Entonces, cuando yo llame a la información, pues ya me va a salir el data frame normal sin la línea intermedia que no me servía de nada, ¿no? Con el argumento nrow podemos indicar el número de filas que deseamos leer. Por ejemplo, si yo le doy nrow 5, lo que va a hacer es que me va a leer el archivo, pero solo me va a leer las primeras 5 líneas. Entonces, en este caso, como no le estoy indicando que tiene títulos, ni tampoco le estoy indicando que se salte los dos, entonces me está leyendo como primer elemento al de los nombres de las columnas, como segundo elemento el espacio en blanco, y a partir del tercer elemento ya me está tomando la información, pero solo me está tomando las primeras 5 filas. Entonces, puedo poner que me tome las primeras 10, por ejemplo. Le voy a quitar el head para que se alcance a ver. Y entonces ya me estaría leyendo las 10 columnas. Entonces, esta es una función igual que se puede utilizar para cuando nosotros no queremos leer una base de datos completa, pero generalmente lo que se hace es que sí se lee la base de datos y una vez que ya la tenemos en el R, ya nosotros les hacemos las modificaciones que nosotros consideremos necesarias. Y el objeto en automático va a ser un objeto de clase DataFrame. O sea, cualquier cosa que nosotros leamos con la función readTable va a ser del formato de la clase, perdón, DataFrame. Ahora,
La función XLSX nos sirve para utilizar, para leer, perdón, importar datos de Excel, solamente que ahí tenemos que instalar la librería que se llama XLSX. Entonces yo como ya la tengo instalada, solamente voy a llamar a la librería. Y si nos regresamos al archivo, el que yo tengo de XLSX, eh, es un archivo con dos hojas, una que se llama PR y otra que se llama CA. Entonces estoy almacenando dos hojas diferentes en un mismo archivo de Excel. Entonces, si nos vamos a la función, yo estoy creando un objeto que se llama PRAlumnos y estoy aplicando la función read.xlsx. De nuevo, lo que vamos a poner es el nombre del archivo con todo y extensión entre comillas. Y aquí los argumentos que estamos utilizando es sheetIndex igual a 2 y header igual a true. El sheetIndex lo que nos va a decir es el número de la hoja que nosotros vamos a leer. Los archivos de Excel, pues ya saben que pueden tener muchísimas hojas, pero en R solo vamos a poder leerlo por hojas. Entonces aquí le estoy indicando que quiero la hoja número 2 y le estoy indicando que esa hoja sí trae los nombres de columnas. Entonces si yo ejecuto esta función y luego le llamo al head de PRAlumnos, yo voy a ver que me va a crear el data frame de lo que venía contenido en la hoja 2. Si yo le cambio el sheet index a 1, pues me va a leer lo mismo. O sea, perdón, me va a leer la hoja 1, pero podemos ver que es lo mismo simple y sencillamente porque en el archivo de Excel original simplemente creé un duplicado de la hoja y le cambié el nombre. Pero si tuviéramos una tabla diferente, entonces nos leería una tabla diferente. Y la clase de estos archivos también es de clase DataFrame en automático. Cuando utilizamos el red.xlsx nos crea un archivo de clase, perdón, un objeto de clase DataFrame. Y esta librería también nos permite filtrar por filas y columnas durante la importación de los datos. Por ejemplo, yo puedo crear una variable que se llame ncol y le voy a asignar 1. Puedo crear una variable que se llame nrow y le voy a asignar del 1 al 5. Y entonces en la función read.xlsx le voy a decir que quiero leer la hoja 2, pero le estoy agregando estos argumentos. Call index que le estoy dando ncall y raw index que le estoy dando nraw. Entonces si yo ejecuto esta instrucción y llamo al objeto, vamos a ver que lo único que hizo fue que me leyó los primeros 5 elementos de la columna 1. Entonces es algo similar a lo que hacíamos con el read table, con el nrow. Solamente que aquí pues nosotros ya podemos crear variables que vayan definiendo qué filas y qué columnas queremos leer y a través de los argumentos callIndex y rowIndex nosotros podemos hacer ese filtro. Ahora, otra librería que nos pudiese utilizar o que nos da opciones de lectura para archivos de Excel es la librería XLL Connect, pero su funcionamiento es bastante similar, ¿no? Entonces no nos vamos a adentrar a esas funciones, son equivalentes a la de library XLSX. Ahora, los archivos JSON, esos archivos, bueno, su nombre significa JavaScript Object Notation y son un tipo de archivos que utiliza el lenguaje de programación de JavaScript. Es una especie de almacenamiento de datos ligeros y es un tipo de formatos que se usa comúnmente entre las APIs. Las APIs son esas aplicaciones que sirven para comunicar o transportar información de un sistema a otro. Entonces, este tipo de datos almacenan información como o que tienen las siguientes clasificaciones: números que tienen la clasificación de double, cadenas que tienen la clasificación de double quote, boolean que son los verdaderos y falsos, array que pueden ser ordenados o separados por coma o separados por corchetes y objetos que son ya información desordenada, separadas por comas, parejas de valores con llaves, etcétera, ¿no? Entonces no es muy común. Bueno, en la práctica yo les puedo decir que no he utilizado muchísimo estos archivos, pero R también da la opción de poder leer a ellos, perdón, de poder importarlos. Si ustedes quieren saber más acerca de los archivos JSON, aquí hay un video donde pueden ver más cómo están constituidos, para qué sirven, etcétera. Pero en R las librerías que, no, bueno, la librería que nos pudiese servir para leer este tipo de archivos se llama JSONLite. Habría que instalar primero la librería, luego se llama y la función que vamos a utilizar se llama from JSON y lo que tendríamos que darle como argumento sería el link
de donde se encuentra almacenado este tipo de archivos, que generalmente son repositorios de GitHub. Entonces, si yo ejecuto esta función, con las funciones names puedo yo obtener los nombres que vienen en la base, que son todos estos. Como pueden ver, son pues bastantitos, ¿no? Serían técnicamente las columnas que tiene. La clase nos va a salir que es de clase DataFrame porque lo convierte en este tipo de objetos. Y si queremos ver un poco de cómo se vería esta base de datos, sería algo de este estilo. Es una base de datos, pues ya vimos que tiene bastantes columnas. Entonces, tiene algunas cosas raras almacenadas ahí, pero ya al final se puede ver más la forma del data frame, ¿no? O sea, más aquí podemos ver que hay algunas columnas que ya tienen sus verdaderos y falsos. Entonces, si nos interesase trabajar con este tipo de archivos, los podemos leer con la función from JSON. Ahora, MySQL es posiblemente las bases de datos que más se emplean, sobre todo en aplicaciones web. Entonces, como spoiler, MySQL es un software de base de datos abierto y que es ampliamente usado, principalmente por aplicaciones en Internet, ¿no? Los datos están estructurados en bases de datos. O sea, nosotros tenemos bases de datos y dentro de esas bases de datos tenemos tablas. Y dentro de esas tablas tenemos celdas como las que tendríamos en Excel. Entonces a cada fila se le llama registro y aquí les estoy dejando algunos links por si se quieren adentrar un poquito más a cómo funcionan las bases de datos de MySQL. Y lo que vamos a ver ahorita es cómo nosotros tendríamos acceso a este tipo de información. Para empezar, habría que instalar la paquetería de R MySQL. Nosotros llamamos esta paquetería y con eso ya tenemos acceso a todas las funciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conectar la base de datos con R. Y eso lo vamos a conseguir con la función dbConnect. Le vamos a decir que estamos queriendo conectar una base de datos de MySQL. Y usualmente las bases de datos de MySQL están almacenadas en servidores. Entonces, aquí le estoy dando el usuario al que va a tener acceso a la base. Esta es una base de ejemplo que se encuentra en Internet. Y le estoy dando el host, que sería como que el servidor, que en este caso, esos son quienes estarían, o quienes tendrían esta base de datos en sus servidores. Entonces, yo ejecuto esa función y ya hice mi conexión con la base de datos. Ahora, algunas funciones que pueden ser de nuestro interés pudiese ser la dbGetQuery, que nos va a permitir mostrar las bases de datos que están en un servidor. En este caso estoy utilizando de este mismo servidor, estoy utilizando el que se llama UCSCDB. Y lo que le estoy pidiendo es que me muestre las bases de datos que se encuentran dentro de este. Entonces, si yo ejecuto esta función, a veces tarda un poquito dependiendo de la conexión de internet, me va a salir toda esta lista. Entonces, dentro de UCSCDB están todas estas bases de datos que a su vez, cada una de estas tiene muchas tablas dentro de ellas. Entonces, como pueden ver, MySQL se trata de bases de datos que son muchísimo, o sea, muy, muy, muy grandes. Inclusive más que las que se hacen en Excel, ¿no? Entonces, también con la función dbGetQuery yo pudiese obtener información acerca de alguna de las tablas en particular. Pondría de nuevo el nombre de la tabla que quiero y entre comillas voy a poner select, asterisco, from, y le voy a dar el nombre de la base de datos. Entonces, acá estoy llamando una de las que están aquí. Se llama ILME L1. Ah, perdón, no, no funcionó. Aquí está, creo que haber escrito algún error. Ah, no, perdón, ya me acordé de esta instrucción no va, está más abajo lo que quiero hacer. Perdón, ahorita les muestro. Con la instrucción db disconnect, nosotros podemos desconectar la base de datos, que es recomendable hacer siempre que nosotros conectamos con MySQL, pero de momento no la voy a desconectar, porque todavía la voy a utilizar. Ahora, lo que quería hacer era con la instrucción anterior, de esta lista de información de bases que yo tengo aquí, quiero extraer una de esas bases de datos, en particular la HG16.
19, perdón, que es esta de aquí. Entonces, para eso yo utilizaría exactamente la misma función que con anterioridad, solo que le voy a especificar que el argumento DB, que es la base de datos, yo quiero la HG19. Entonces, después de ejecutar esta función, yo ya tengo acceso a esta base de datos en particular. Acuérdense que cada una de estas es una base de datos diferentes. Ahora, dentro de esa base de datos, yo voy a tener muchas tablas. Entonces, la función dblistTables sobre el objeto que yo creé me va a dar los nombres de las tablas que yo tengo ahí. Si le llamo, si quiero ver cuántas son, le doy let y me va a salir que tengo 12.518 tablas. O sea, sería equivalente a decir que tengo como que 12.518 hojitas de Excel, ¿no? Y si yo con la función all tables, pues ya, perdón, en all tables ya están almacenadas todas esas. Si quisiera ver las primeros 5, pues utilizo los corchetes y me va a dar los nombres. Entonces, esos son los nombres de las primeras 5 bases de datos, perdón, tablas que están almacenadas dentro de la base HG19. Puedo llamar a las primeras 10 y me van a salir los nombres. Ahora, puedo llamar también a la lista de columnas que están dentro de las bases de datos. O sea, yo ya vi que dentro de HG19 hay 12.000 tablas. Entonces, una de esas tablas se llama así. Es este nombre un poquito raro. Entonces, con la función dblistFields, yo puedo ver cuáles son las columnas que tiene esa base de datos. Me sale que tiene todas estas columnas. Y ahora también de nuevo con la función dbGetQuery sobre la misma base de datos, yo puedo hacer una consulta ya directamente sobre esta tabla. Entonces, lo que le estoy pidiendo aquí, lo que va entre corchetes, esas ya serían instrucciones de MySQL. En ese sentido, ustedes ya tendrían que aprender o saber de consultas de MySQL para que puedan acceder a las consultas a través de R. Entonces, lo que le estoy pidiendo aquí es que me seleccione todo lo que se encuentra en la tabla que tiene este nombre. Lo ejecuto y aquí sí va a estar pensando un ratito porque se tiene que conectar con el servidor. Y ahora que termine, ya le puedo dar head a X y ya va a estar importada esta consulta, es decir, esta tabla ya la voy a tener en R en un objeto que se llama X. Acá es muy importante que cuando trabajemos con MySQL, cuando nosotros hagamos las consultas, lo almacenemos en objetos de R para que no vayamos a sobreescribir o hacer alguna cosa rara con alguna de las tablas originales porque nos podemos meter en problemas, ¿no? Entonces, siempre hacemos la consulta, la almacenamos en un objeto de R y después desconectamos la base de datos. Y técnicamente lo que hicimos es que sacamos una copia de esa base de datos y con esa copia vamos a estar trabajando en cual sea que sea el proyecto que nosotros estamos haciendo. Entonces, solo vamos a darle aquí unos minutitos a que piense y llamamos después a Head para que veamos cómo se ve la base. Ahí está, ya quedó. Ya después de que se leyó, se hizo la consulta, yo puedo llamar al GDX y ya puedo ver cómo está estructurada esta base, que puedo ver que tiene cosas muy raras. Ni tan raras. Las primeras columnas pues están bien, ¿no? O sea, hay un elemento por cada variable. El problemita que tendría esta base es que luego tiene una columna que se llama block sizes y nos está dando varios elementos para cada celda. O sea, dentro de esa celda hay estos 4 elementos, dentro de esta celda hay todos estos. Entonces, si quisiéramos trabajar con esa base de datos, tendríamos que hacer un cierto ajuste porque ya sabemos que no podemos tener muchos elementos en una misma celda, si no, no vamos a poder trabajar. Entonces, así es como se ve la base de datos que se llama AFI U133 plus 2 dentro de la base HG19. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esto, ya utilizamos la función dbDisconnect y ya nos desconectamos de la base de datos de MySQL y ya podemos seguir trabajando con la consulta que hayamos hecho. Técnicamente en X se almacenó una copia de esa base que yo consulté y ya no tiene nada que ver con el servidor de MySQL. Ya estamos desconectados, pero tenemos la base para trabajar.
Y ahora nos vamos a mi función favorita, la read.csv. Esa función sirve para leer también, es similar a la función readTable, nos va a servir para leer archivos que son separados por comas. Entonces vamos a ver el datos SASA, cómo se ve en original. Aquí está, es como una base normal de Excel, simplemente que está guardada como CSV. Entonces, lo que vamos a hacer, o la función que vamos a utilizar, va a ser la función read.csv. Entre comillas, vamos a poner el nombre y extensión del archivo. Y lo que le vamos a indicar es que el nombre de las columnas es verdadero. Y cuando nosotros lo ejecutemos, nos va a generar este archivo que nosotros tenemos aquí, ¿no? Entonces, esta es una de las formas más comunes de leer archivos. Yo particularmente siempre utilizo esta. Si yo tengo algo que está en Excel, prefiero guardarlo como un CSV en mi directorio de trabajo y lo leo. Generalmente nunca leo archivos que están en XLSX. No sé por qué, es como una manía que me agarré desde siempre. Siempre utilizo la CSV, pero pues ambos son válidos, ¿no? Ambos te crean data frames. La clase de este tipo de objetos ya es data frame también. Me parece que hay una función de las de la librería, ¿dónde está? XL Connect, que cuando te lee el archivo, no te lo lee como data frame. Déjenme encontrar cuál era y les aviso. Pero pues ahí se pudiese convertir de manera fácil, ¿no? De todas formas, todas esas que estamos viendo ya, ya en automático son de data frame. Ahora, lo bonito de esta función es que también podemos utilizarla para leer archivos desde Internet. Por ejemplo, tenemos Yahoo Finanzas, que siempre nos da precios históricos de las acciones. Entonces, bueno, déjenme entrar a Yahoo Finanzas. Voy a poner IPC Yahoo Finanzas, para que vean cómo está la base. Generalmente en la sección de Yahoo Finanzas, para el indicador o la acción que nosotros estamos viendo, vamos a tener la opción de ver datos históricos. Y en datos históricos se nos genera toda la tablita de las cotizaciones diarias de las acciones. Entonces, si nosotros estamos armando, por ejemplo, un portafolio de inversión, puede ser útil leer esta información. Así es como se lee, ¿no? Nos da la fecha, nos da el precio de apertura, el precio máximo, el precio mínimo, el precio de cierre, el cierre ajustado y el volumen de acciones negociadas. Y nosotros bien pudiésemos entrar a Yahoo Finanzas y descargar este archivo que se va a descargar en un CSV y leerlo en R. Es completamente válido, pero también tenemos la opción de leerlo directamente de aquí. Nosotros aquí podemos aplicarle filtros. Por ejemplo, le puedo poner un año y le quiero decir que me muestre precios históricos a diario. Le doy a aplicar y en lugar de que yo le dé clic en descargar para que se me descargue el CSV, le voy a dar clic derecho y le voy a dar donde dice copiar la dirección del vínculo. Entonces nos vamos a ir a R y dentro de la función readCSV, en lugar de que yo ponga el nombre del archivo, voy a poner entre comillas el link que yo quiero leer y en header le voy a poner verdadero. Entonces cuando yo ejecute esa función, va a entrar a Yahoo Finanzas y me va a leer la base de datos con el filtro que yo puse en automático. Ya me perdí de R. Ok, ahí está. Entonces, si yo le doy head IPC, me va a leer la base con los filtros que yo quería, ¿no? Entonces, eso puede ser muy útil si estamos trabajando para la parte de finanzas. Aquí hay otro ejemplo con la cotización de Electra, siempre de Yahoo Finanzas. Utilizamos su link y le damos header igual a verdadero y ya está. Podemos tener acceso a la información de la acción de Electra. Y así en general pudiésemos estar utilizando todas esas bases de datos de Yahoo Finanzas. Y otro, ya para casi terminar con la parte de importación, podemos leer también archivos de Dropbox. Nosotros cuando tenemos nuestros archivos en Dropbox, que es una de las nubes pues como que más populares, tenemos la opción de darle compartir y
cuando nosotros le damos compartir a un archivo de Dropbox, nos sale la opción de copiar el vínculo. Entonces, es este vínculo que tenemos aquí, es el que se va a pegar. Solamente que cuando nosotros le damos compartir en la aplicación del Drop, en el link en automático o por defecto viene con un 0 al final. Entonces, nosotros tenemos que, ahora sí que manualmente en R, quitar ese 0, poner 1 y luego le damos header igual a true y ya nos lee el archivo. Por ejemplo, ese es un archivo que yo tengo almacenado en mi Drop. Entonces le doy la read CSV y ya está. Con el link para compartirlo ya me lo puede leer en R, ¿no? Y pues también puedo importar información ya de Dropbox, ¿no? En general, esos son como que los más comunes para importar información. Sin embargo, siempre que tengan algún caso en particular, muy seguramente en la web va a haber documentación de alguna librería que les va a permitir importar dicha base de datos, ¿no? Independientemente del archivo del formato en el que estén. Ya por último, también con la función read CSV, podemos leer archivos de textos. Hay algunas aplicaciones que vienen separadas ya sea literalmente por comas o por tabulaciones. Por ejemplo, creo que eran alumnos. A ver. Por ejemplo, aquí hay archivos de Excel, no sé si les ha tocado verlo alguna vez, que vienen, por ejemplo, con estas cositas, y viene todo en una sola columna. Entonces, cuando en Excel utilizamos texto en columnas y ya lo desglosamos. Así como puede venir separado por estos símbolos, también puede venir separados por tabulaciones o por comas o por el ampersand, etcétera. Entonces, con la función read CSV, nosotros podemos leer este tipo de archivos. Por ejemplo, si yo leo primero, le estoy dando acá directamente la dirección del archivo, que es, aprovechando, es otra alternativa. Nosotros pudiésemos, si ya estamos en nuestro directorio de trabajo, podemos poner solo alumnos.csv, pero si este archivo está en otro lugar y no queremos cambiar directorio del trabajo, podemos poner la ruta completa del archivo, que sería esta, y ya se leería también en automático, ¿no? Entonces, si yo ejecuto esta función, se me va a leer así tal cual como venía en el Excel, en una sola columna con estas separaciones. Entonces, lo que tengo que hacer es que le tengo que poner el sep, solo que ahora en lugar de que yo le ponga que está separado por comas, le voy a poner que está separado por estos símbolos. Y cuando yo lea el archivo, pues ya en automático me va a salir uno en cada columna, ¿no? Entonces ya está, igual, ya con este finalizamos la parte de importación. Digo, esto es un poco común, eso sí me ha tocado ver en la práctica en al menos un par de empresas que manejan información en este tipo de archivos. De hecho, hay quienes vienen literal los archivos en extensión .txt, que también se pudiese leer con esta función, ¿no? Solamente que en lugar de que le pongamos CSV, le vamos a poner .txt. Ahora, hay otras bases de datos que nosotros vamos a poder leer, que digo, ahí va a estar la documentación, ya no nos vamos a adentrar a verla porque necesitaríamos literal los ejemplos de las bases de datos, pero hay varios softwares como por ejemplo Stata, SPSS, SAS, Minitab, que son software estadísticos, que también dan la opción de guardar bases de datos. Entonces, cada una de estas funciones son las funciones que se estarían utilizando para leer bases de datos que sean provenientes de cada uno de esos softwares. Por ejemplo, si tenemos alguno de SPSS, pues podemos utilizar la función read.spcs y podemos leer una base de datos que esté ahí, ¿no? Acá les estoy dejando también el link para la librería completa de cada una de estas. Es de la librería Foreign, y ahí están pues todas las funciones que necesitan por si en algún punto trabajan con alguno de estos. Ahora bien, vamos a pasar a la parte de procedimientos gráficos. Las posibilidades gráficas son un componente de R muy importante y bastante versátil. Es posible que nosotros las utilicemos para ver una amplia variedad de gráficos estadísticos. Y todo, o lo bonito de todo esto es que ya viene por defecto en la librería base de R, entonces no tenemos que llamar ninguna otra librería aún. O sea, ya sin librerías hay muchísimo que nosotros podemos hacer con gráficos. Entonces, vamos a dividir a los gráficos en tres grupos, que son los gráficos de nivel alto, que son las funciones que crean un nuevo gráfico.
posiblemente con ejes, etiquetas, títulos, etcétera. Luego están los gráficos de nivel bajo, que son funciones que lo que hacen es añadir información a un gráfico ya existente. Pueden ser puntos adicionales, otra línea, etiquetas, leyendas, etcétera. Y luego tenemos las gráficas interactivas, que son funciones que permiten interactuar con un gráfico, añadiendo o eliminando información, utilizando un dispositivo apuntador como un ratón, etcétera. Esas interactivas son las que sí necesitan de otras librerías. Nosotros las vamos a ver, pero hasta que lleguemos a la parte de Shiny Apps, está, por ejemplo, la librería Plotly, está la de AM Charts, está la de Google, o sea, hay varias librerías que nosotros vamos a poder utilizar para crear gráficos interactivos. De momento nos vamos a centrar en los gráficos de alto nivel y los gráficos de bajo nivel. Entonces, las órdenes gráficas de nivel alto están diseñadas para generar un gráfico completo a partir de unos datos pasados a una función. O sea, los vamos a pasar como argumento. Cuando es necesario, se generan automáticamente los ejes, las etiquetas, los títulos, salvo que se especifique lo contrario. Esas órdenes comienzan siempre con un nuevo gráfico, borrando el gráfico actual. O sea, si nosotros tenemos ya un gráfico de nivel alto y ponemos una instrucción para un gráfico, para otro gráfico de nivel alto, entonces se va a borrar el gráfico anterior y se va a sobreescribir con el nuevo. Una de las funciones gráficas más utilizadas va a ser la función plot, que es una función genérica, y eso lo que significa es que el tipo de gráfico producido por esa función depende de la clase del argumento que nosotros le estamos ingresando. Por ejemplo, la función plot XY, si X y Y son dos vectores, entonces va a producir un diagrama de dispersión de Y sobre X. Entonces, voy a leer la base de datos del IPC, que nos va a servir para ejemplificar. Y acá, antes de que nos pasemos a la función plot, R trae un sistema gráfico que en Mac lo podemos llamar como X11, signo de paréntesis, y en Windows lo podemos llamar como Windows paréntesis, ¿no? Entonces, si yo llamo esta función, lo que va a hacer es que me va a abrir una nueva ventana. Generalmente aquí podemos tener un área de gráficos, pero el sistema gráfico nos permite crear unos gráficos un poquito más bonitos. Lo que tiene esta área de aquí es que a veces dependemos del espacio. Si el espacio está muy pequeño, no se va a generar bien el gráfico. Pero si lo hacemos en el dispositivo gráfico, entonces ahí sí se va a generar bien sin importar qué tan chico o qué tan grande nosotros lo tengamos abierto. Para cerrarlo, utilizamos dev-off y se cierra ya en automático. Entonces, vamos a ver un ejemplo primero aquí y luego les muestro en el sistema gráfico para que vean cómo se ve. Les decía que si utilizamos la función plot, le estoy dando el IPC high y el IPC low, o sea, le estoy dando el máximo y el mínimo. Lo que va a hacer es que nos va a crear creo que no me cerró. Bueno, no me cerró el dispositivo gráfico. Me ha de haber faltado esto. Me va a crear aquí el gráfico de dispersión, en donde pues en el eje X va a poner el precio, lo que le puse, IPC high, y en el eje Y me va a poner el IPC low. Entonces aquí nosotros podemos ir, ir agrandando o ir haciendo pequeño el gráfico y pues se va a ir ajustando de acuerdo el tamaño de la pestaña, ¿no? Entonces, déjenme aplicar depth-off. No me está dejando cerrar. Déjenme investigar qué está pasando ahí, porque, creo que sí, ya me lo cerró. A ver. Ahí está, sí. O sea, para el dev-off hay que ponerle igual los paréntesis, si no, no los va a cerrar. Entonces ahí está. Lo que hace luego Plot, si no tengo abierto el sistema gráfico, es que me lo va a generar aquí en el área de gráficos de R. Y aquí le podemos dar un zoom también y podemos ir ajustándolo. Y también el gráfico se iría ajustando, ¿no? Pero en esta parte sí va a salir de acuerdo al tamaño que esté. Por ejemplo, si dejo más pequeñito por aquí, puedo dar plot otra vez y ya me genera el gráfico, pero pues se ve como que un poquito muy junto todo lo de ahí, ¿no? Entonces, si no queremos que se vea así, ya sea que utilicemos el zoom o que utilicemos el dispositivo gráfico, ambos son válidos. Y pues ahí está, el resultado de plot es este gráfico de dispersión.
Y puedo hacer plot solo de X. Si X es una serie de tiempo, va a producir un gráfico temporal. Si X es un vector numérico, va a producir un gráfico con sus elementos sobre el índice de los mismos. Y si X es un vector complejo, produce un gráfico de la parte imaginaria sobre la real de los elementos del vector. Entonces, podemos darle aquí solo, podemos ver class, va a ser numérico. Entonces, si le damos plot, lo que me va a hacer es que me va a graficar de acuerdo al índice, o sea, la posición. Podemos decir que sería como que un dato cronológico, solamente que no está graficando las fechas, simplemente está graficando la posición porque está en el orden del archivo. Pero como el orden de nuestro archivo era cronológico, entonces este orden va a ser cronológico también. Si el objeto es una serie de tiempo, entonces sí me va a graficar un gráfico, me va a generar un gráfico temporal. O sea, yo puedo utilizar la función TS. Esta es una función que nos va a servir para convertir un conjunto de datos en clase serie de tiempo. Por ejemplo, si yo llamo al IPC close, me va a dar el cierre que tiene cada uno de los días del IPC. Y si le pido la clase, me va a decir que es numérica. Pero si yo utilizo la función TS y le doy como argumento esta cotización histórica, le estoy diciendo que la frecuencia es de 365 días y le estoy dando la fecha en la que inicia y lo estoy almacenando en un nuevo objeto que se llama IPCTS. Entonces, esto lo que va a hacer es que me va a crear un objeto de clase serie de tiempo. Es casi similar, solamente que me saca acá las estadísticas de cuándo comienza, que es el año y el mes, cuándo termina y la frecuencia que tiene. Y si le doy clase a IPCTS, ya me va a decir que es de clase TS o clase Time Series, ¿no? Entonces, si yo le doy plot a este objeto, eso es lo que les decía. Como, por ejemplo, aquí el espacio está muy pequeño, me va a generar un error en el plot y me va a decir que los márgenes están muy grandes. Entonces, tengo que dejar el espacio un poquito más hacia arriba, volver a ejecutar y ya me genera el gráfico. Y pues aquí, como pueden ver, me está sacando el año y una especie de mes, solamente que aquí me sale como 2019 cero, ¿no? Y ese ya sería un objeto de series de tiempo. Y si es un número imaginario, voy a poner X, tenemos estos elementos. Cuando le demos el plot, me va a generar como que los puntitos de la parte imaginaria sobre la parte real. Ahora, si hacemos plot f y y, si f es un factor y y es un vector numérico, entonces va a generar un gráfico de caja y bigotes para cada nivel del factor. Entonces vamos a recordar cuando vimos factores, teníamos por ahí uno que era estado, y luego teníamos por ahí un vector de ingresos que estaba asociado a cada uno de los estados. Entonces tenemos factor estado, que es este de aquí, y tenemos ingresos. Entonces, si yo le doy plot y le suministro el vector factor estado y le suministro los ingresos, lo que va a hacer es que me va a generar un gráfico de caja y bigotes con base en esos ingresos que yo le di para cada uno de los niveles del factor, que son todos estos. Y pues puede ser útil, sobre todo en la parte luego de diseños experimentales, ir analizando, por ejemplo, por las medias, la dispersión, etcétera. Si le doy plot y X es un data frame, produce las parejas de gráficos de dispersión. Por ejemplo, ya vimos que el IPC es un data frame completo. Entonces, si yo le doy plot IPC, me va a generar este gráfico de gráficos. Entonces, lo que está haciendo este gráfico es que me está graficando la dispersión de cada uno de las columnas. Por ejemplo, la columna date no tiene sentido porque son fechas, pero bueno, él trata de convertirlo en numérico. Entonces te da, por ejemplo, el gráfico de dispersión de date con la apertura, de date con el máximo, de date con el mínimo. Y luego así para cada una de las parejas. O sea, por ejemplo, esta de aquí es open con high. Esta de aquí es open con low. Y cuando nosotros estamos haciendo análisis de variables, pues sí puede ser útil esta gráfica porque nos pudiese mostrar qué tan correlacionadas están las variables, ¿no? Podemos ver que algunas siguen unos patrones, algunas tienen una correlación lineal,
Técnicamente es casi lo mismo, ¿no? El máximo y el mínimo se van a comportar similar en cuanto a dispersión. Y mm, 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 a ver, bueno, ahí está ahí. Si X es un data frame, pues nos crea toda esta información, ¿no? Entonces podemos hacer una modificación en el vector de las fechas. Podemos ver cuánto son 252 fechas que nosotros tenemos, ¿no? Entonces puedo crear un nivel. Digo, acá le estoy haciendo un ajuste a la base de datos solo para agregar un factor. No va a significar nada, pero bueno, estoy creando tipo. Me va a crear un nivel para cada una de las 200 y tantas fechas que acabamos de ver que hay, para 252 fechas. Y lo que puedo hacer, estoy creando un nuevo data frame en donde estoy poniendo el nivel y el precio de cierre. Entonces, la forma de este nuevo data frame es algo así. Tengo la columna 1 donde están los niveles y la columna 2 donde están los valores. Pensemos que esto significa algo lógico, ¿no? Que tenemos una variable de factor y cada una de sus observaciones que corresponden a cada uno de los niveles del factor. Entonces yo puedo darle la función plot y utilizar ese símbolo de aquí para indicar que quiero que me grafique el IPC con base a cada uno de los niveles de el data frame que se llama nuevo data. Entonces lo que va a hacer esto es que me va a graficar también la caja y bigote para cada uno de los niveles del factor. Y la ventaja que tiene es que, bueno, le estoy poniendo aquí, si se dan cuenta, anteriormente utilizamos el nombre del data frame, el signo de pesos y el nombre del, de la columna. Entonces aquí lo que estoy haciendo es que estoy poniendo directamente los nombres de las columnas, pero luego le estoy diciendo que en el argumento data que se está tomando la información de nuevo dat. Entonces eso lo que hace es que toma los nombres de las columnas de nuevo dat y ya no es necesario escribir el nombre del data frame, sino que simplemente escribimos el nombre de la columna y como estamos indicando que ya proviene de ese data frame, pues ya me toma los valores y me los calcula, ¿no? Y pues bueno, podemos tener por ahí otros gráficos de primer orden, excepto QQLime, pero lo estoy poniendo porque pues ya que estamos hablando de eso, ¿no? Está la función QQNorm que nos genera el gráfico de probabilidad normal. Entonces, por ejemplo, si yo le estoy suministrando el precio de cierre, lo que está haciendo es que me está generando el gráfico de probabilidad normal para el precio de cierre. Entonces podemos alcanzar a ver aquí que no sigue una línea en forma de diagonal. Por lo tanto, no pudiésemos asumir que los datos de los precios de cierre del IPC pues son normales. La función QQLine es un ejemplo de una función de nivel bajo, pero ya que estamos aquí se les estoy mostrando. La QQLine lo que va a hacer es que me agregaría la línea que tendría que seguir el gráfico de probabilidad normal. Entonces nos puede ayudar para basarnos, ¿no? O sea, ya esta es la línea que debería de seguir y esa es la línea que está siguiendo de verdad. Entonces, pues claramente no son normales. Si yo ejecuto, le voy a dar aquí en escobita para eliminar todo. Entonces, si yo ejecuto la función QQLine, me genera un error, que esto es a lo que se refiere a un gráfico de nivel bajo. El gráfico de nivel bajo necesita que ya exista un gráfico previamente, porque lo que hace es sobreescribir, bueno, no sobreescribir, añadir algo más al gráfico ya existente. Entonces, el QQNorm ya me crea el gráfico que de probabilidad normal y QQLine a este gráfico que ya está aquí, le agrega la línea de probabilidad normal. Está también la función hist, que nos permite hacer histogramas. Podemos elegir ahí el número de breaks que va a tener para ir cambiando pues el tamaño o la cantidad de los separadores que va a tener cada histograma. Y luego vamos a ver ciertas propiedades que van a tener cada uno de estos gráficos. Si nosotros le ponemos al argumento plot el access igual a false, lo que me va a crear va a ser el gráfico únicamente de la información, pero sin los ejes. Entonces, solo la forma, ¿no? Entonces, si fuera de nuestro interés obtener solo pues, como que la silueta sin que se vean los números, lo que tenemos que utilizar es el access igual a false. Entonces, voy a llamar luego por aquí al sistema gráfico, nada más para que vayamos creando ahí las gráficas. Entonces, pues vamos a ver. Tenemos el argumento type,
que va a ir dentro del plot. Y esto lo que hace es que va a controlar el tipo del gráfico que va a producir de acuerdo a las siguientes posibilidades. Nosotros podemos tener la opción type P, y lo que va a hacer es que nos va a crear un gráfico con circulitos. Si nosotros le damos el type L, lo que va a hacer es que nos va a crear un gráfico de línea. En lugar que ponga puntitos, va a poner solo la línea. Si le damos type B, me va a crear un gráfico con líneas y círculos. O sea, me va a poner un círculo en cada punto, pero me va a poner una línea que una el nuevo con el anterior. Si le damos type O, lo que me va a crear es la línea continua. O sea, en el anterior se creaba una línea solo entre el círculo nuevo y el círculo anterior. Esta se crea una línea completa y aparte agrega los círculos a cada uno de los puntos. El H lo que me genera es la altura que hay desde el eje X hasta cada uno de los puntos. Y el S lo que me genera son como en forma de cuadritos, ¿no? O sea, como las alturas, como un histograma, pero sin las, perdón, como un gráfico de barras, pero sin las divisiones, solo como que la silueta, ¿no? Y la N me hace nada. O sea, me genera solo el gráfico con los ejes, pero no está graficando nada realmente, solo me está dando los ejes nada más. Y pues esos son los argumentos que principalmente se utilizan. Generalmente se utiliza el type, ¿no? Porque, perdón, el type L, porque pues son como gráficas de series de tiempo las que mayormente empleamos. Voy a apagar este visor. Y luego nos vamos a ir a la función, siempre vamos a seguir con la función plot, pero podemos cambiar algunas cosas. Si nosotros ponemos xlab, nos crea un nombre diferente para el eje X. Me está poniendo periodo. Si le ponemos ylab, me crea un nombre diferente para el eje Y. Y si le pongo main, me crea un título para el gráfico. Y si le pongo sub, me crea un subtítulo que va en la parte de abajo. Entonces puedo quitarle, por ejemplo, el sub. Lo vuelvo a ejecutar y ya está. Solo me pone el título y los ejes. Si no le pongo el xlab ni el ylab, lo único que hace es que me pone el nombre que por defecto identifica R. Como este es un vector, pues me pone index, que es como su posición, y acá me pone IPC close, que es la base sobre la cual trabajé. Puedo dejarlos, si quisiera que no tuvieran, pongo solo 2 comillas en cada uno y ya viene sin nombres de ejes. Igual en el título puedo dejarlo solo en comillas y ya vendría sin nombre si fuera de mi interés, ¿no? Y luego, pues ya estamos en lo que son las funciones gráficas de nivel bajo. A veces las funciones gráficas de nivel alto no producen exactamente el tipo de gráfico que nosotros deseamos, y este va a ser el caso en donde nosotros vamos a querer añadir con funciones gráficas de nivel bajo la información adicional que nosotros necesitamos, tales como puntos, líneas o textos, etcétera, al gráfico actual, ¿no? Entonces, vamos a ver, voy a generar de nuevo un gráfico que va a ser este de aquí. Lo que estoy haciendo es que estoy graficando el precio de el máximo del IPC y con un gráfico de línea, ¿no? Entonces, tanto la función points como la función lines añaden puntos o líneas al gráfico actual. Por ejemplo, si yo estoy graficando el precio máximo, pero quiero que se vea también el precio mínimo, entonces puedo utilizar la función lines y el argumento call, en donde voy a indicar que va a ir de un color diferente. Entonces, si yo ejecuto esto, me va a generar aquí un segundo gráfico que ya es el mínimo. Y en este caso, el color siempre va a ser entre comillas y aplican los colores o sea, sus nombres tal cual. O sea, puede ser red, blue, green, black, o también puede ser el código hexadecimal de los colores. Podemos poner colores hexadecimal.
Entonces vamos a encontrar que cada uno de los colores tiene un codiguito que comienza con el signo de gato. Entonces nada más deje que cargue esto. También pudiésemos poner el código del color, pero como que no quiere funcionar esto. Ahí está. Ajá, por ejemplo, cada color que nosotros elijamos va a tener un código diferente. Entonces podemos copiar este código y en lugar de poner el color red, ponemos el color tal. Y entonces me va a crear la línea de ese color. O simplemente le puedo poner que me lo ponga en un green. Y ya, me lo pone en color verde. Y points lo que va a hacer es que va a hacer lo mismo, solo que aquí lo que le estoy pidiendo es que me agregue el decider, pero lo que me lo agregue en color azul. Y lo que va a hacer es que, pues, como su nombre lo dice, points, me va a agregar puntos en lugar de líneas. Entonces, lines me agrega una línea más y points me agrega la serie con puntos. La función text va a añadir texto en las coordenadas que nosotros le indiquemos. Por ejemplo, voy a crear este gráfico, nada más una línea recta, no una identidad. Entonces, si yo pongo text 6.2 y luego un texto entre comillas, lo que va a hacer es que en las coordenadas 6.2 me va a crear o me va a poner el texto que yo puse. Entonces me puede servir para indicar algo. Bueno, aquí me lo está sobreescribiendo porque como es una gráfica de nivel bajo, no me crea un gráfico nuevo, sino que me agrega el anterior. Entonces, si yo la eché a perder y puse algo mal, tengo que eliminar el gráfico, crearlo de nuevo y luego volver a agregar con la línea la indicación o el indicador que yo quiera. Pues puedo agregar, no sé, en el 10.2, me lo va a agregar por aquí. Y pues bueno, podemos ir agregando textos en cualquier coordenada del gráfico. La función appLine puede tener los argumentos v y h, y lo que va a hacer es que va a agregar líneas verticales o líneas horizontales al gráfico. Por ejemplo, voy a crear el gráfico del precio de cierre y supongamos que quiero agregar una línea que nos muestre la media perdón, es el precio del cierre, es el precio máximo. Y supongamos que quiero agregar una línea que que muestre la media del precio. Entonces puedo utilizar la función appLine, le digo que es h porque va a ser horizontal y el valor va a ser la media de este vector. Entonces si yo ejecuto esa línea, pues me va a graficar aquí la media, ¿no? O sea, el valor medio y puedo ver cómo están oscilando los datos alrededor de la media, que no es el caso de aquí. O sea, al principio están muy por arriba de la media y luego están muy por debajo de la media. Entonces no oscilan alrededor de la media. Y con la función appLine, con la vertical, pues podemos agregar una línea vertical, ¿no? O sea, acá solo tendríamos que indicar en qué punto del eje X lo queremos, en el 150, y ahí me crea la línea. Y también pudiésemos cambiar el color, vamos a ponerle otro color. Y ahí está, me crea la línea. Entonces, igual, para indicaciones pudiese servir estas dos líneas. Y tenemos la función title, que lo que hace es que agrega el título al gráfico. Por ejemplo, voy a crear el gráfico tal cual. Y supongamos que se me olvidó ponerle el main. Usualmente pondríamos main, título de gráfico. Se generaría aquí. Entonces vamos a pensar que se me olvidó poner el main y no quiero ejecutar el plot otra vez. Entonces puedo utilizar la función title y ya se me agrega. Bueno, la voy a eliminar. Ahí está. Le pongo title y se me agrega tanto, el primero es el título y el segundo es el subtítulo. Entonces ya se me agregan aquí. Si quisiera solo el subtítulo, perdón, solo el título, pues ya le pongo title. Acá sigue viéndose el subtítulo porque ya vimos que tendríamos que eliminarlo y hacerlo de nuevo para que se viera. Ahí está. No me agrega el subtítulo. Voy a hacer. Y la función axis, pues puede agregar un nuevo eje dependiendo de cuál número nosotros queramos, que va del 1 al 4. Entonces puede ser axis height 1, que ya está, el 2, que ya está, el 3, me crearía un eje por aquí, y el 4 me crearía un eje del otro lado, ¿no? Entonces, si quisiera tener varios ejes, pues la función axis me puede servir. Y luego también podemos agregar, ya por último, podemos agregar leyendas al gráfico. Por ejemplo, voy a crear la función, bueno, el precio máximo
Luego le voy a agregar en color rojo el precio de apertura y luego le voy a agregar en color verde el precio mínimo. Entonces ya tengo 3 líneas por acá y no sé cuál es cuál. O sea, si yo copio esta gráfica y la pongo en el reporte, me van a decir, ajá, ¿cuál es cuál? Entonces puedo utilizar la función legend y el primer argumento que yo le puedo suministrar es en dónde va a estar. Entonces, top right me lo va a posicionar en la parte superior derecha. Si le pongo top left, me lo va a posicionar a la izquierda. Si le pongo bottom right, me lo va a posicionar aquí abajo. Si le pongo bottom left, me lo va a posicionar aquí abajo. Y en general, pues podemos llamar a la ayuda para ver qué otras posiciones pueden haber, ¿no? Por aquí en alguna parte debe de estar, pero generalmente pues es bottom line, es bottom, top right, ¿no? Es donde se ponen las gráficas. Luego, ese es solamente el primer argumento de la función. Luego, en el segundo argumento, vamos a ponerle, se llama legend, y lo que se le va a poner es un vector que va a ser lo que nosotros queremos mostrar de leyenda. O sea, en este caso ya sabemos que el primero fue el máximo, entonces le pongo máximo. El segundo fue apertura, de segundo pongo apertura, y el tercero fue low, el mínimo, entonces le pongo mínimo. De ahí yo ya pudiese, o sea, si yo quito todo esto, ya me puede generar mi gráfico, ¿no? O sea, mi leyenda, bueno, si lo quito hasta acá. Pero hay otros que nos van a servir, por ejemplo, para los colores. Si yo ejecuto me va a poner aquí esto, pero de nuevo no me dice nada, porque, ajá, ¿cómo sé cuál es el primero, cuál es el segundo y cuál es el tercero? Entonces, la función fill también le vamos a suministrar un vector en donde tienen que estar los colores. Entonces yo ya sé que el primero no le puse color, entonces el primero es el black, el segundo le puse color rojo, entonces red, y el tercero le puse color verde, entonces green. Y luego el BG es el background. Si yo quiero que tenga un color de fondo, le puedo poner, le estoy poniendo gris, por ejemplo. Y el sex nos va a dar los cuadritos estos. A ver, les voy a cambiar. Nos va a dar el tamaño de la leyenda, que aquí es lo que les digo, que si estamos utilizando el visualizador, se ve mejor. Le voy a poner sex.5 y me la crearía aquí abajito. Pero si yo le doy zoom, se va a estar así como que un poquito descuadrando la leyenda y va a estar, por ejemplo, esta fea grandota que se creó, ¿no? Entonces yo puedo crear mi visual, puedo abrir mi sistema gráfico, creo todo esto, le agrego la leyenda y ya viene aquí en la partecita de arriba. Entonces, sin importar qué tan grande o qué tan chica yo haga la gráfica, la leyenda sigue saliendo ahí en el tamaño que yo le indiqué. Entonces le voy a poner un tamaño un poquito más decente, 1.5, creo que lo sé, ¿verdad? Sí. A ver, X11. Ahí está, 1.5. No, yo creo que la medida era 1. Rayos. Ahí está, 1. Y entonces así no importa qué tan grande o chico yo haga el gráfico, siempre va a estar ahí sin meterse en el camino de la leyenda. En cambio, si lo hacemos directamente aquí, pues puede pasar esto que les mostré, ¿no? O sea, le voy a poner 1.2, a ver cómo se ve. Como que tapa a las líneas de la gráfica. Incluso si le damos zoom aquí, se le da zoom incluso a la leyenda, no solo al gráfico. Entonces, en esas ocasiones es cuando nos sirve el visualizador gráfico, ¿no? Y ahora, algo más que nosotros vamos a poder hacer ya para concluir. Si la presentación ya terminó aquí. Entonces, ya para concluir, nosotros podemos hacer layouts para poner varias gráficas. Entonces, voy a llamar una vez más al visualizador. Y yo puedo utilizar la función layout para que a través de una matriz yo cree varias gráficas en una sola. Entonces aquí yo estoy creando una matriz de 4 elementos y estoy utilizando el nrow igual a 2 y le estoy poniendo el argumento byrow igual a false. Entonces, si yo ejecuto esta función y luego le doy la función layout.show y entre paréntesis el número de gráficas que yo quiero, que en este caso son 4, entonces lo que va a hacer es que me va a generar 4 espacios en el graficador y dependiendo de cómo yo le ponga el by row, es como los va a llenar. Por ejemplo, aquí como le puse false, pone primero 1, luego abajo pone el 2
arriba el 3 y abajo el 4. Pero si le pongo verdadero, entonces me va a poner el 1 en primer lugar, el 3 abajo, el 2 al lado y el 4. Entonces, si nosotros queremos que se vaya llenando por filas o por columnas, va a depender de lo que le tengamos puesto al parámetro by row. Y esto también lo pudiésemos hacer en el sistema gráfico de R, solamente que aquí pues no se van a graficar porque llevan hasta los márgenes muy pequeños y generalmente va a dar un error. Vamos a ver un ejemplo. Ahí está, vean cómo se ve, pues un poquito feo, ¿no? Crees la primera gráfica, creo otra gráfica y se pone al lado, creo otra gráfica y se pone abajo y creo otra gráfica y se pone abajo. Si le damos zoom, ya se compone un poquito, pero aquí en el visualizador sí se va a ver pues bastante dañada la gráfica, ¿no? Ahora, si lo hacemos directamente en el sistema gráfico, pues ahí sí se va a ver mejor. Entonces voy a agregar las 4 gráficas. Y ahí está, así es como se vería en el sistema gráfico, ¿no? En el orden que salgan los numeritos en el layout, es en el orden que se van a ir generando las gráficas. O sea, la primera que cree va a ser esta, luego la segunda va a ir acá, la tercera va a ir aquí y la cuarta va a ir aquí, ¿no? Entonces, esto también puede ser útil para cuando estamos generando una serie o un conjunto de gráficas para algún artículo que estemos haciendo. Y también vamos a poder hacerlos, no necesariamente que sean 4, por ejemplo, lo podemos hacer de 3. Y ahí lo que tendríamos que crear es una matriz que solo tenga hasta el número 3. O sea, lógicamente la matriz va a ser de 2 por 2, pero si se dan cuenta, está teniendo 2 veces el número 3. Entonces, lo que va a hacer es que me va a crear todo un rectángulo en el lugar donde está el 3. Entonces, cuando yo le haga el layout, obviamente aquí, cuando yo le haga el layout.show, le voy a poner 3 porque solo hay 3 espacios. Entonces me va a generar este layout, un número 1 en tamaño normal, número 2 en tamaño normal y el número 3 me lo va a generar en tamaño doble porque estuvo 2 veces ahí el 3. Entonces si le pongo el by row igual a true, me crearía este layout. A ver, deme un segundito. No, aquí está. Me falta cambiar acá. Ahí está. Me crearía el layout número 1, gráfica normal, número 2, gráfica normal, solo que aquí el 3 ya iría como que la partita baja acostada, ¿no? Entonces, generalmente nosotros vamos a poder estar haciendo pues, los gráficos que nosotros queramos, o sea, en el layout que nosotros queramos, nosotros podemos darle forma a través de la matriz que se suministra a la función layout. Inclusive pudiese hacer uno con 6 espacios, si necesitas 6 gráficas. Y recuerden que aquí lo que tendríamos que ver es que cada uno de los números esté en el orden que a nosotros nos interesa que esté. Aquí está, por ejemplo, llenándose por columnas. Y ya en el orden que nosotros generemos los gráficos, va a ser el orden que va a tener cada uno de estos. Ok, de momento lo estaríamos dejando hasta aquí. Ya en la siguiente clase vamos a ver un poco más de manipulación. Una vez que ya leemos los archivos, vamos a ver un poco de propiedades de bases de datos para manipularlos. Y de ahí ya pasaríamos a la librería ggplot2, que sería con la que estaríamos terminando esta unidad.